Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro espacio de difusión cultural. En esta oportunidad nos vamos hasta México nuevamente, donde hemos entrevistado a gente muy interesante, ¿no? Del tamaño de David Sarabia, de Sandra Becerril. Y ahora pues estamos también con un nuevo amigo que es Henry Bedwell, espero haberlo pronunciado bien, ¿de acuerdo? Él pues tiene una amplia trayectoria, ¿de acuerdo? Pero déjeme resumirla porque él entra mucho al tema del séptimo arte y de las series de televisión. Tiene una serie de largometrajes y hace poco, el año pasado, ha estrenado su última película. Él pues es director de películas como por ejemplo Avisos de Ocasión, esterilizada por Kate del Castillo, una gran actriz que la conocemos incluso por estos lares. Así también, por ejemplo, de otras diversos formatos, ¿no? Como Azul y Violeta, Corazón 39, Hoy es un buen día para morir, que son algunos ejemplos. Pero también ha Ah, dirigido series educativas, bien para la plataforma del sistema 1i, como son, por ejemplo, Nuevo Orden, La Cita, Un Día Normal, entre otros. Pero si bien toda su carrera está distribuida en el tema del séptimo arte, lo cual es algo que yo, bueno, ya como ustedes saben, ¿no? También estoy metido en ese tema, mi papá lo estuvo, o sea, es algo generacional y por tanto amo todo lo que es el cine y la televisión. Lo que nos reúne aquí no es la producción filmográfica, sino más bien es la narrativa fantástica. Regreso a Aztlán es la novela de historia de corte histórico, fantasía histórica de Henry, y creo que hablé demasiado, así que ¿qué tal, Henry? ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación y pues no te extendiste tanto, está muy bien. No, es que en serio, a mí me emociona mucho el tema cuando hablo con gente que está dentro del séptimo arte, pues porque, como dije, ¿no? O sea, mi papá fue guionista, yo en su momento estuve también entre las bambalinas de toda la producción, ¿no? Porque lo que la gente ve, esas 2 horas de película que uno ve en el cine son horas, días y semanas de producción, ¿no es cierto? Y es todo un trabajo enorme. Cuéntanos un poquito, en todo caso, bien, de esa experiencia de séptimo arte, que empecemos por ahí. Pues mira, yo empecé, ya tiene, híjole, no voy a dar fechas por guardar un poco el concepto de las canas. No, ya empecé hace un ratote, un poquito más de 20 años en este medio y siempre fue como evidentemente el cine, ¿no? Lo que me ha llamado más la atención, lo que más me ha apasionado. Y pues dentro de mi carrera he tenido la posibilidad de trabajar de la mano con uno de los estudios más importantes en México, que es Videocine, quienes han apoyado pues un poco mis locuras y todas mis, todas mis, todos mis debrayes, ¿no? Enfocando mucho más mi carrera al lado del terror, ¿no? O sea, soy pues uno de los tal vez de los exponentes, ¿no? de nuestro país ahorita del género. Y pues un apasionado, ¿no? De la temática fantástica del terror. Y pues hace el año pasado, hace unos días, el día 30, tuve la oportunidad ya de estrenar mi última película que se llama Karen, la posesión, basada en hechos reales. Entonces siempre he estado como muy metido en el asunto de lo paranormal y del terror y por ende, pues evidentemente también de la fantasía, ¿no? Entonces ya he tenido chance ya llevo 5 películas y como que pues de estar como vigente, ¿no? Un poquito en este medio, lo cual es de repente medio complicado, ¿no? Bueno, sí, claro, evidentemente el tema del cine es un trabajo muy arduo y complicado a veces, ¿no? Y sobre todo pues porque de muchas producciones muy pocas veces llega a las salas, ¿no? Y en este caso, Karen, ¿está solo en el territorio mexicano o se puede ver a través de alguna plataforma o va a llegar o va a salir de México? No, sí, va a salir en su momento ahorita, pues digo, acabamos de estrenar, estamos terminando nuestra primera, bueno, por terminar la primera semana, todavía estrenamos este fin de semana pasado, y acabando su corrida comercial en salas, pues ya estaremos en plataformas, obviamente, ¿no? O sea, todavía le falta un par de mesecillos para que esto suceda, pero sí, evidentemente, la intención después del teatrical es llevarlo a plataforma. Pues que bien, felicitaciones, definitivamente. Espero que la película sea un éxito, que ya lo esté siendo. Y cada vez que dicen terror basado en hechos reales, me encanta, ¿sabes? Porque hay toda una documentación detrás de ello. Y a veces eso implica, ¿no? Que has contrastado con hechos reales, con la realidad, ¿no? O sea, de lo que ha surgido y eso. La realidad supera a la ficción, pues, sinceramente. O sea, a veces es mucho más tétrica, mucho más macabra, ¿no? Y la historia que puede haber detrás de las anécdotas a veces son
terriblemente más perturbadoras que la película en sí. A veces suele pasar. Pero bueno, muy bien. Sin duda. Así funciona, no hay, no hay nada más temible que el ser humano, ¿no? No, definitivamente, definitivamente. Además que el tema de las posesiones ya implica, pues, no hay presencias demoníacas y demás. Y ya tenemos, pues, grandes hitos, ¿no? O sea, desde el exorcista hasta lo que pueda venir después, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vamos al punto, vamos al plato principal. Tenemos aquí Regreso a Aztlán. Regreso a Aztlán es una, ya hemos conversado tras bambalinas, es una novela de fantasía histórica, pero bueno, es un tema muy rico y muy grande, ¿no? Cuando hablamos de fantasía histórica nos permite el hecho de que, amigos, bueno, lo que pasa es que la historia, bien, cuando todos los que la leemos, los que hemos consumido, digamos, o que lo hemos aprendido desde el colegio, nos damos cuenta que hay tropos o hay detalles históricos apuntados, documentados, pero a veces entre un detalle y otro hay agujeros, hay agujeros, ¿no? Hay sucesos incluso que se han perdido, ¿no es cierto? Que la historia no los ha documentado, que la crónica, que las personas ahí no tuvieron dónde apuntarlos y bueno, y se perdieron. Y que eso da a los creadores la posibilidad de, pues, recontar o repensar o crear caminos ocultos, ¿no? Una especie de nido de hormigas por donde uno puede ir dirigiendo nuevas historias y recontar o en todo caso rellenar, ¿no? Ciertos sucesos. Regreso a Strand no es la excepción. Por favor, Henry, cuéntanos, por favor, en qué se basa esta novela, en qué suceso histórico y cómo lo estás llevando. Pues mira, creo que la temática es algo que nos viene como muy normal, ¿no? A todos los, todo nuestro continente, ¿no? Tiene que ver, es una historia basada en uno de los contextos culturales y sociales más importantes de México, que fue la conquista española, ¿no? A través, ¿no? O con la mirada de la épica fantástica, ¿no? O sea, el chiste o de lo que va un poco la historia es un avistamiento sobre algunos de los eventos pues más significativos durante la conquista, interpretados, ¿no? De una manera mucho más fantástica y que nos llevan evidentemente a un final diferente al que conocemos, ¿no? Entonces, es una historia sí basada en este tipo o sea, sí en los acontecimientos, pero evidentemente maquillados, ¿no? Utilizados a favor de la historia fantástica, ¿no? De Citlali, una guerrera que se vuelve la mano derecha del emperador azteca en su momento y enfrenta a las fuerzas opresoras, ¿no? De Cortés y de todos sus aliados, ¿no? Para, pues para intentar la defensa de la gran Tenochtitlan, que era nuestra capital, ¿no? Del imperio. Entonces la historia va un poco de la mano, ¿no? De los hechos históricos, de lo que realmente está constatado dentro de la historia y lo que nos enseñan desde niños, va de la mano de ahí, pero evidentemente desde la perspectiva de la fantasía, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, me estabas hablando acerca de la cosmología, del panteón de dioses y de que déjame entenderlo, o sea, la diosa de la guerra es ya una invención personal. Sí, sí, de hecho, eh, ya desde ahí empezamos a utilizar, bueno, o sea, desde ahí ya me meto como en problemas, ¿no? O sea, es cambiar un poco la cosmogonía y toda esta idea básica, ¿no? Que tenemos de cómo funciona nuestra cultura, la cultura azteca y cómo estaba estructurada, ¿no? Pues bueno, desde ahí empiezo a hacer algunos cambios que son muy importantes hacia la historia, ¿no? Porque sí, para los amigos que pues no lo conocen, uno de los dioses aztecas como más emblemáticos era Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Entonces, adorado y vaya defendido, pues evidentemente por cualquier guerrero azteca, ¿no? Cuyo pues, función, ¿no? El hecho de defender al imperio como tal era ya un honor, ¿no? O sea, ya era la base del honor, tal cual, ¿no? Y pues en este caso sí le meto ahí un giro de tuerca al asunto y pues bueno, Huitzilopochtli tiene una hermana, ¿no? Dentro de esta cosmogonía fantástica, a la cual vence en una batalla, ¿no? Más bien ella se deja vencer
y se vuelve, y la destierra, ¿no? Del mundo de los dioses, y se vuelve parte como de un culto secreto entre las mujeres del pueblo azteca, ¿no? Entonces esta diosa, pues también es una diosa guerrera, también es una diosa de la guerra, pero pongámoslo como que desde la perspectiva mucho más secreta, ¿no? Porque pues evidentemente ya existía uno y la otra era más parte de un culto, ¿no? Como tal, como si fuera muy sectario, ¿no? Pero se vuelve como parte dentro de la fantasía de una tradición oral que va desde la misma fundación de Aztlán, ¿no? Hasta la migración hacia la gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces como que es un culto, ¿no? A una diosa que se llama Matláhuatl, ancestral, ¿no? Incluso para nuestro pueblo azteca, ¿no? Entonces ya hay cambios desde, como esenciales a la historia desde ese punto, ¿no? O sea, ya me metí ahí con alguno de los dioses, ¿no? Ya les empecé a cambiar algunas cosillas, ¿no? Pero vaya, con la esencia nada más de tomarlo, ¿no? Como una persona, ¿no? Como, bueno, como esta deidad, ¿no? Que puede, que se llega a materializar en ciertos momentos y puede estar al lado de los guerreros en el campo de batalla, ¿no? Entonces va como un poquito de la mano con el culto, ¿no? Y es parte de la gran justificación de toda la historia. Genial. Una pregunta así, entre paréntesis, ¿no? Ya a manera personal muy egoísta quizás, ¿no? El nombre, ¿cómo lograste crear este nombre? ¿No? ¿Cómo se crean las raíces lingüísticas? Que eso es muy complicado lo que te estoy preguntando porque yo lo ignoro, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Porque no es como que el nombre salió de algún, o sea, un día te despertaste ya, se va a llamar así, ¿no? Me imagino que había una construcción. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Mira, o sea, hay como 4 o 5 líneas diferentes en la cuestión lingüística que me ayudó como a llegar al nombre. Bueno, esta diosa tiene una relación como muy estrecha con las mariposas, ¿no? Y en algún dialecto que encontré ahí como perdido tenía como esta significación de ser como la mariposa de ciertas características, ¿no? A eso pues también va mezclado la posible existencia, ¿no? De un personaje muy similar como una guerrera que no llega tanto, pero sí buscaba, ¿no? Como tener este reconocimiento siendo mujer en una época que no necesariamente se podía, que también llevaba como la misma terminación. Y como el mismo uso sintáctico en la forma en la que se ponía su nombre. Y pues así llego a Matla, que es la primera parte esta que tiene que ver un poco con las mariposas y que solo es como una parte de dialecto perdido, que además no es como el común, que fue lo que me gustó mucho, ¿no? Que encontré en unos escritos ahí, pero viejísimos, viejísimos, viejísimos. Y el náhuatl, o sea, es como la terminación genérica común para el femenino, ¿no? En los nombres. Entonces, pues de esa manera, pues armé el compuesto que fonéticamente pues suena como muy ad hoc a la cultura y que no le pega, ¿no? A la sintaxis en cuanto a la forma en la que se podía escribir en náhuatl en ese momento, pensando que no tenemos realmente un recuento histórico de la existencia real del Aztlán, ¿no? Que es el pueblo de donde salen los aztecas, ¿no? O sea, esta ya es una parte mitológica. Entonces, pues bueno, te da un poquito más de juego con este lado fantástico, y así es como acaba llamándose nuestra diosa en Regreso a Aztlán, se llama Matláhuatl. Genial. Genial. Muy bien. Entonces, acabas de decir justo a la siguiente pregunta que iba a ir, ¿no? Porque la novela se llama Regreso a Aztlán, ¿no? Que es el regreso, como dices, al pueblo originario azteca, como la parte mítica, ¿no? Como decir aquí, por ejemplo, que los fundadores del Imperio Incaico salieron del lago Titicaca, ¿no? O sea, es un lago muy grande aquí en Perú, que colinda con Bolivia, entonces como que el regreso a esta ciudad o a este germen, ¿no? Este Edén. Bueno, dime entonces, por favor, o sea, cierro paréntesis, ya estoy satisfecho con mi duda. Regreso a Strand es una historia de qué va a tratar esta novela fantástica. Mira, la historia va de Citlali,
que es este es nuestro personaje principal, que es la hija de una familia que ha venido con la tradición de adoración a Matláhuatl, y que dentro de ella está el ser guerrero, ¿no? El ser una guerrera, ¿no? Y lo trae, al igual que Xochitl y su hermano, lo traen como en la sangre, ¿no? Su padre es uno de los asesores del emperador, y ella, de alguna manera y por ciertas características en la historia, empieza a tener una especie de comunicación entre sueños, con la diosa, ¿no? O sea, la diosa le empieza a dar cierto tipo de mensajes que ella tiene pues, que descifrar y que interpretar de alguna manera para pasarle la información al emperador sobre la amenaza que se está volcando hacia el imperio. Entonces tratan, ¿no? En su momento de dar las pruebas necesarias para que le crean, evidentemente que estas visiones no nada más son producto de su imaginación, ¿no? A pesar de ya ella ser un guerrero consolidado, ¿no? Dentro de la estructura, y emprende este viaje, ¿no? De regreso a donde se asumía que estaba el pueblo nativo, ¿no? La ciudad nativa de los aztecas. Y en el interno, pues su familia tiene más o menos como las coordenadas, o tiene como más o menos el camino para llegar al templo de Matláhuatl, ¿no? Entonces consigue de alguna manera hablar con la diosa y estar en ese lugar, y regresa a la gran Tenochtitlan a advertir del riesgo, ¿no? Y de todo lo que va a pasar, ¿no? Lo que puede suceder con esta amenaza invasora. Pero pues llega ya muy tarde, y pues bueno, ya se encuentra el imperio pues casi asediado con el ejército español y sus aliados, y de ahí viene ya realmente su papel fuerte dentro de la historia, que es pelear al lado de su hermano contra las fuerzas españolas, y con un twist ahí fantástico, pues muy interesante hacia el final, con la intención, ¿no? De ella despertar, ¿no? Este culto secreto que se tenía de esta diosa. Genial, genial. Suena épico, ¿no? Suena épico como tiene que ser, claro. Ahora, me comentabas en interno, ¿no? Que efectivamente inicialmente la idea era que esto sea una película, pero el proyecto fue creciendo cada vez más y más y más hasta que ahora lo tenemos en narrativa. Y bueno, también está muy bien que sea una novela, ¿no? En el caso de este arte, ¿no? El arte de la narrativa, ¿es tu primer trabajo? ¿Ya tienes algo anterior? ¿Es tu primer trabajo? Sí, es la primera novela que publico. O sea, Que debes estar con toda la emoción acá. estoy nuevecito, nuevecito, nuevecito. Es como, ¿comparas ese sentimiento a la primera película que sacaste? ¿Algo así? Es muy similar, fíjate que es una emoción como muy grande, ¿no? O sea, no sé si también en Perú pase lo mismo, pero hacia acá se dice que hay una especie de bucket list, ¿no? O esta lista de cosas que tienes que hacer antes de morir, ¿no? Una de ellas es escribir un libro, ¿no? O sea, ya tengo una hija, ya planté un árbol, no, o sea, ya me he aventado de paracaídas y he hecho como muchas tonterías en la vida. Este, y me faltaba, ¿no? Escribir un libro, hacer una novela. Y pues es esa emoción, ¿sabes? O sea, sí es muy similar a cuando estrené mi primera película. Es una sensación como de un orgullo muy profundo, ¿no? Porque aparte, como te digo, a pesar de las canas y la edad, pues estoy debutando en una narrativa que no es la propia, ¿no? Así soy guionista, ¿no? O sea, sí hago los guiones yo de mis películas y todo, pero pues vaya, nunca me había adentrado ya de lleno a hacer una novela como tal, ¿no? Y pensando que esta historia originalmente iba a ser una peli, pero como te comentaba, pues empezó a crecer a manera exponencial, que pues se volvió, o sea, pues un proyecto irrealizable. O sea, realmente vería muy poco factible conseguir incluso los financiamientos para poder hacer una peli de este tamaño, ¿no? O sea, de entrada, el contexto o el marco, ¿no? de prehispánico, pues
está durísimo, ¿no? Y tratar de hacer una peli bélica, ¿no? Y épica alrededor de la conquista, pues bueno, te imaginarás que en términos de presupuesto no existe, ¿no? O sea, no para nosotros, no en este momento. Entonces, digamos que terminé, ¿no? Todo este argumento y se fue extendiendo, 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 hasta que pues un día lo puse a leer y me dijeron, pues sabes qué, creo que la historia está, creo que sí está muy sólida, ¿por qué no la, o sea, ya déjate tú de tu película y de las series y todo, ¿por qué no, realmente, por qué no le haces una novela? O sea, ¿por qué no te das la oportunidad también de contar esto de la manera en la que originalmente la tenías planeada y que no lo vas a lograr en otro medio, ¿no? Y así fue, o sea, gracias al apoyo de varios colegas acá que tuvieron fe en la historia y que me ayudaron muchísimo en el proceso, pues logré escribir la novela. Entonces estoy nuevecito, o sea, es mi primera, ahora sí que es mi primera vez, ¿no? Pero está bien, o sea, nunca es tarde, ¿no? Y además, qué bacán, porque quiere decir que ha sido un trabajo de años, o sea, eso es un texto que ha madurado mucho tiempo, ¿no? Y a veces eso es mejor, ¿no? Porque muchas veces te gana el ímpetu y escribes cualquier cosa y lo sacas y pues no, eso tiene que ser como el vino, definitivamente. Sí, fíjate que esta historia la empecé a escribir cuando tenía, o sea, empecé con el trabajo de investigación desde, pues creo que yo tenía como 20 años, una cosa así, 19 años, más o menos como por ahí. No, o sea, si te enseñaran los archivos que tengo, pues son hojas y copias y 20,000 cosas, ¿no? Que fui guardando durante los años. Y cada vez que me sentaba a escribir, pues era lo mismo, ¿no? O sea, empezaba a escribir una secuencia de un guión de una película y era, no, pues, está, o sea, no lo voy a poder hacer, o sea, no existe el dinero, ¿no? Entonces, ese proceso lo fui como letargando, pero sí tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Y esta realmente nada más es una parte de la historia, o sea, eh, hay una suerte ahí de contexto que no está dentro de la peli, porque, dentro del libro, perdón, porque tenía yo, o sea, tengo la intención o sea, de partirlo en tres, o sea, como en tres historias, para hacerla ya como más sólida, o sea, ya completa la historia, digo, son muchos años de investigación, pero pues tampoco, digo, siendo la primera, tampoco quise aventarme así como decimos acá, como el Borras, ¿no? A hacer una novela gigantesca, ¿no? Con tanta información, entonces decidí como hacer mucho más concisa la primera parte de la historia, que es este momento de la conquista, para ya después dejarme ir un poquito más Claro, claro. con toda la siguiente. Y pues también tiene mucho que ver con el gusto, ¿no? O sea, si al lector realmente le interesa conocer un poquito más de la historia, pues bueno, ya me aviento a terminarla, ¿no? Y a hacer las otras partes, pero también te digo, soy novato, ¿no? O sea, es mi primera novela, entonces también me interesa mucho saber el feedback, me interesa mucho conocer cómo siente, ¿no? La gente la novela, porque un poco que hablas de narrativa, pues hay que entender que yo vengo del audiovisual directamente, ¿no? Claro. Entonces, mis escenas son descritas de una manera muy, Uf, si quieres, muy cinematográfica, ¿no? eso es genial, ¿ah? Pues, ojalá, no sé, No, yo espero que sí. mira, o sea, confesión personal, a mí también me han dicho lo mismo. Me han dicho cuando me he leído, me dicen, tus escenas parecen una película. Es que ese sí, en el subconsciente los géneros se mezclan, ¿sabes? Claro, porque tenemos un compromiso de repente, ¿no? De hacer descripciones que intentemos de alguna manera emular cierto tipo de sentimientos, ¿no? O sea, que creo que buscamos, o sea, una cercanía con los olores, con los sabores, ¿no? La temperatura, o sea, que sientas la humedad, ¿sabes? Entonces, de repente somos mucho más descriptivos en ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, que igual, y el que es mucho más estricto y mucho más académico en la parte narrativa o literaria, puede obviar muchos de ese tipo de situaciones que para nosotros como cineastas son importantísimos. Entonces, Claro, es lo primero que aventamos, ¿no? claro, las secuencias de acción, ¿no? Como cuando uno describe, imaginas el plano más bien en lugar de la escena en sí. Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Pero en todo caso, lo que me estás diciendo es que el plan inicial es que sea una trilogía, en este caso. Sí, esa es la idea. Bueno, ojalá sí, las trilogías funcionan bien, las sagas funcionan bien,
porque la gente, pues, que se engancha al primer libro, quiere saber en qué continúa, pues, ¿no? Entonces, funciona muy bien y definitivamente, pues, con todo lo que me estás contando, deseo que eso sea un éxito, sinceramente. Por No, favor, muchas a través de qué editorial está saliendo el regreso a Aztlán? Mira, realmente esto fue, de hecho se los voy a enseñar. Por favor. Aquí está. Mira, de hecho el libro me hicieron favor unos amigos de editar la versión física, que son la gente de Sede Editores. Pero realmente el libro estaba pensado para hacerse digital, pero pues creo que siempre es importante tener Sí, una copia física y está pues en Amazon, ¿no? Porque estos libros realmente pues los tengo yo como parte del ego, ¿no? ¿No? Y bueno, pues son los que mando de regalo y los mando autografiados, pero fueron unos amigos en la ciudad de Aguascalientes los que pues se aventaron a sacar la edición impresa, ¿no? Y a quienes les agradezco muchísimo el haber confiado en la historia y que se aventaron a hacer esta locura junto conmigo. genial. O sea, digamos, para poder conseguir el libro, ¿solo es únicamente en versión digital a través de Amazon o Sí, solamente? por el momento sí, ya se supone que a final de esta semana ya también por Amazon puedes pedir el físico. Ah, genial, genial, genial. Bueno, Amazon, bien, como ustedes recuerdan, Amazon existe en todos los países menos en Perú, así que habrá que pedirlo para los argentinos. Pero, en fin, o sea, si es formato electrónico, electrónico sí, ¿no? Pero si es físico, por algún motivo no existimos para besos. Por favor, acuérdate de nosotros aquí. Bien, en todo caso, quisiera preguntarte una cosita más. Evidentemente, en este tema de tu novela, pues vamos a tener mucho del arraigo histórico y ya también de las elucubraciones propias, pero ¿tienes alguna referencia, algún autor que te haya inspirado, o sea, alguien que hayas leído y dicho, oh, qué bonito, y va para el saco? Mira, sí, evidentemente creo que, o sea, también por una cuestión de generación, ¿no? O sea, sí soy como muy afecto a la lectura, me gusta mucho leer desde chavo, aunque, o sea, desde chico, Sí, pero sí. aunque no necesariamente la lectura tradicional, ¿no? O sea, soy mucho más macabro, ¿no? Me gusta mucho más como todo el rollo eh, um, pues, del terror, evidentemente, y la fantasía siempre ha ido como muy de la mano a pesar, ¿no? De que de repente seamos distantes, o sea, sí soy de leer Harry Potter, ¿no? También, pero Ujú. pues mi primer libro fue Narraciones Extraordinarias de Alan Poe, ¿no? Qué bonito. Y estaba yo súper chiquito, ¿no? Era muy pequeño de edad, ¿no? Y de ahí pues ya me aventé a leer libros como mucho más complicados, tipo El Exorcista, Flowers in the Attic, o sea, ya estructuras de suspense mucho más fuertes. Y cuando me regalaron mi primer libro del Señor de los Anillos, bueno, de toda la saga, me regalaron ni siquiera el primero, pero fue el primero que yo tuve, no, me regalaron el Silmarillion. Y y fue como, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo puede ser posible que esto, o sea, en la cabeza de quién pudo estar esto, no? Entonces me volví todavía mucho más, como más fan eh, de la fantasía y más en esta estructura súper épica, ¿no? O sea, eh, yo quería estar ahí, ¿no? Obviamente, ¿no? Y de ahí, pues evidentemente ya me fui haciendo yo de mi colección y bueno, ya después me regalaron el Hobbit, o sea, y bueno, el de Hobbit y ya fui como entendiendo un poquito más hacia la historia y pues evidentemente ya el Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Regreso del Rey para mí fueron tal vez esas novelas que te marcan muchísimo, ¿no? Por la forma en la que son capaces de transportarte a un mundo completamente alternativo, ¿no? Y la ventaja de la lectura es esa, ¿no? Que de repente ya te sientes como una persona extraña y estás hablando en elfo, ¿no? O sea, a ese tipo de niveles, ¿no? O sea, sí, por supuesto, tengo mis libros, mis diccionarios de élficos y todo, o sea, ¿Le pueden vaya, ya? ¿En serio? ¡Qué chévere! sí, tengo un par de ellos muy buenos, la verdad.
Y pues bueno, ya después que pasa el tiempo, o sea que, bueno, ya hay como mucho más apertura, tecnología, y que puedes ya investigar un poquito más del autor como tal, y ves, pues ya los documentales, las biografías y todo lo que hay alrededor de todo el tiempo, te das cuenta que pues sí, realmente era un genio, y la forma, ¿no? En la que se conceptualizó esta historia, pues es como si fuera un libro de poder, ¿no? O sea, yo a veces comparo mucho lo que sucede realmente con este viaje de Frodo, ¿no? Como lo que sucede con Atreyu en la historia sin fin, ¿no? Ajá, O muy sea, calentado, claro. ajá, entonces me dan como esta sensación de que son libros de poder muy fuertes, ¿no? Entonces que tienen esta capacidad, ¿no? Como en la película en sí, ¿no? O sea, como en la historia de la historia sin fin, ¿no? Que no sabes de repente si ya o sea, si esto fue verdad, si esto es parte de la fantasía, es una ficción, ¿qué demonios, ¿sabes? Entonces, creo que ese ejercicio me ayudó a mí mucho, ¿no? Para convertirme, pues en un gran fan de la fantasía, independientemente de mi gusto por el sci-fi, el terror y todo este rollo, pero fue como mucho más, más por ese lado. O sea, sí creo que El Señor de los Anillos es tal vez la novela que marca mucho el gusto, ¿no? Por este tipo de narrativas, ¿no? Claro, evidentemente, no tanto en la historia interminable como El Señor de los Anillos, incluso en Star Wars, o sea, como lo decía Campbell, ¿no? Tenemos esto del ciclo del héroe, ¿no? El hecho de que un héroe es convocado y tiene su misión, y etcétera, ¿no? Y ese guión gusta mucho en realidad, ¿no? Porque es como que nos hace pensar que cualquier persona puede ser ese héroe, ¿no? Es algo que nos hace poder. Realmente si lo utilizamos como estructura, ¿no? Pues el viaje del héroe es la historia de la humanidad, a final de cuentas, Ujú. ¿no? O sea, va un poquito como de la mano con ello, ¿no? O sea, está basado en eso, ¿no? Entonces, es como cíclico, se repite siempre con Sí. un nivel de aprendizaje mayor hacia la segunda aventura, pero a final de cuentas creo que la teoría como tal aplica muy bien a la realidad, ¿no? Pero aquí en este caso nos salimos un poco de esto, cualquiera podría ser el héroe, pero pues sí, evidentemente habría que viajar en el tiempo y ver otro tipo de cosas, ¿no? Transportarnos a una realidad alternativa como a la Tierra Media, ¿no? ¿Y el regreso a Aztlán es el viaje del héroe o de tu heroína? Sí, claro, por supuesto. O sea, tiene muchísimo esa estructura, ¿no? Y un aprendizaje dentro de su arco dramático padrísimo, ¿no? Porque a final de cuentas creo que lo que nos hace a nosotros ser lo que somos mucho, ¿no? O casi la mayoría de nosotros es ser como muy testarudos en lo que crees, lo que sientes y lo que piensas, ¿no? De repente no nos sale tan bien y somos más golfos, ¿no? O sea, somos más, mucho más abiertos a otro tipo de cosas, pero creo que mientras, o sea, seas como, o sea, que seas verdaderamente tú y seas real contigo mismo, vos vas a emprender siempre este tipo de aventuras. Tal vez no en este contexto, ¿no? De lugares maravillosos y de lugares que se vuelven muy épicos, pero creo que tu día a día va a ser exactamente igual. Sí, tienes razón, tienes razón. Sabes que te noto muy orgulloso con este nuevo hijo y en serio de rey me alegro porque creo que crear, publicar, hacer lo que fuese en estos 2 años que vamos ya a saber cuántos más con este velo agorero pandémico encima, creo que requiere de mucho valor, mucha determinación. Y te deseo definitivamente todos los éxitos del mundo. Bien, espero poder tener acceso también al regreso a Esteban para poder leerla. Creo que algo que se ha gestado durante tantos años merece la pena que llegue a todos los hogares del hispana, definitivamente. No, muchísimas gracias, en verdad. Y pues bueno, pues la idea es que tengan la oportunidad de darse, ¿no? El chance de ver, bueno, de leer una historia de estas características y para los que no están tan metidos en la cultura, pues de donde venimos, ¿no? Los mexicanos, ¿no? En esta cultura azteca, pues les dé la oportunidad de darse como una empapadita rápida de qué va, ¿no? Que la verdad está, creo que en ese sentido bastante clara, o sea, sin tantas complicaciones, mucho más concisa, a pesar de que los nombres de repente pueden ser muy difíciles de pronunciar. Cierto, punto aparte, debo admitirlo que sí, sí, a veces me cuesta un poquillo, ¿sabes? Pero me parece sumamente interesante. Es que has dado en un punto muy importante, ¿no? A veces pasa, o al menos tengo este prejuicio, ¿no? Por lo que he visto, por lo que he trabajado en lo que es el sector educativo,
que el tema de la historia a veces resulta un poco pesadito para los jóvenes, ¿no? Para los chicos, los jóvenes datos históricos, pero cuando les presentas una novelita, una historia, ¿no? Que tenga estos ganchos que les gusta consumir, porque les gusta consumir mucho lo que es lo fantástico, el terror, ¿no? Estas cosillas del género, y les va salpicando el tema histórico o estos datillos, ¿no? Por ahí de pronto lo digieren mejor, ¿no? Y hasta se ponen a hacer estos comparativos entre lo que aprenden y lo que están leyendo y como que entra como que más fácil, en realidad, ¿no? Entonces, eso también es algo positivo, estás contribuyendo, está muy bien, creo yo, en ese aspecto. Yo, mira, creo que también para mí, ¿no? Y creo que para todos cuando estábamos más jóvenes y estábamos de estudiantes, sí, el tragarte la historia era, híjole, era súper amargo, ¿no? Era como una sopa de verduras fea, ¿no? O sea, no estaba como tan padre, pero sí, es que creo que a todos nos pasó lo mismo, ¿no? A mí en lo particular, pues está esta etapa, ¿no? De la historia, de la conquista, a mí siempre me gustó mucho de repente por el contraste, ¿no? Entre una cultura tan desarrollada en muchas cosas, ¿no? Pero que a la vez era tan bárbara, ¿no? Y tan ruin en otras, ¿no? Pero que a final de cuentas era tan poderosa, ¿no? Como lo fue en su momento el Imperio Azteca. Entonces, a mí siempre me llamó muchísimo la atención y te lo puedo, o sea, te lo digo así sinceramente, me gusta mucho más la historia de mi país de ese momento que toda la demás, ¿no? O sea, toda la historia contemporánea este, post conquista, la verdad, o sea, me cuesta mucho trabajo la parte independentista, la parte revolucionaria, la verdad, soy como muy, no les quiero nada, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Y toda esta parte creo que tiene ese elemento de magia y de fantasía que nos daba incluso o sea, o que te da, ¿no? Nada más el hecho de pensar que éramos un pueblo que tenía tanta conexión y tanto apego con la naturaleza y con los elementos del cosmos que se me parece extraordinario, ¿no? Exacto. Y eso a veces ese prejuicio, o sea, yo me estoy yendo un poquito por las ramas, ¿no? Pero ese prejuicio de que las culturas del hierro eran más avanzadas porque aquí tanto la azteca como la incaica era más de piedra y demás, y que no había la rueda, pero tenemos un montón de cosas también, o sea, en un entendimiento del universo muy distinto, ¿no? Y avanzado a su manera, ¿no? Una Como, cosmogonía diferente, ¿no? Y la forma de entender nuestra realidad es completamente diferente. Si se puede, o sea, si contra el mundo desarrollado, como se le quiso llamar, ¿no? Llevábamos un atraso de 100, 150 años, pues realmente habíamos avanzado, creo que casi el doble en muchos otros temas, ¿no? Entonces exactamente. creo que en ese sentido, ahí vamos, estamos casi igual, Claro, ¿no? sí, sí, O sí, sea, sí, sí. Es un empate técnico. no, por ejemplo, porque no sé, bueno, no sé si recuerdan, pero aquí hace ya relativamente unos años, Mel Gibson hizo una película que se llama Apocalipto, Sí. ¿no? Donde hizo una mezcla muy extraña entre la cultura maya y la cultura azteca y Eh, entre muchas cosas que no juegan una con otra, ¿no? Pero que a final de cuentas son una historia muy parecida, de fantasía, es una historia de amor alrededor de un pueblo bárbaro, ¿no? Como lo decía o como lo denominaba en su momento, ¿no? Entonces creo que ese tipo también de ejercicios son muy buenos porque también te dan un entendimiento como mucho más claro, ¿no? De dónde vienes y no que justifiques muchas de las acciones, ¿no? Uno de los grandes puntos siempre ha sido, ¿no? El sacrificio humano, ¿no? sí. Pero pues digo, de repente hay gente que sigue estando como muy de acuerdo en que el sacrificio animal por fiesta está chido, está padre, o sea, y es parte de la cultura, ¿no? Entonces, pues si es parte de la cultura, pues ¿por qué no podría ser también parte de la cultura el sacrificio de una doncella? ¿Me explico? Entonces digo, ahí podemos aventarnos horas y horas de debate entre qué está bien y qué es correcto y qué no, ¿no? Pero a final de cuentas son elementos de cultura, ¿no? Que seguramente si la conquista como tal no se hubiera dado, en una de esas todavía seguiríamos eh, sacrificando gente igual a los hijos de puta que están en las cárceles, ¿no? O sea, no sé, Sí, sí, ¿sabes? se entiende totalmente, por supuesto, por supuesto. O sea, sería interesante ver una cronía de esa forma, ¿no? Si la conquista no hubiese llegado, ¿qué sería, ¿no? Esos ejercicios creativos son muy interesantes. Para ir cerrando en todo caso esta entrevista, ¿no? Que le ha pasado muy bien, espero tú también, Henry. No, sin duda. Em, Recuerden, amigos, bien que a través de Amazon, igual en la descripción del video está el link para que ustedes puedan acceder al regreso a Aztlán, esta novela de fantasía histórica, que nos olvidamos del detalle de hablar de la parte antropomórfica, ¿no? Hay guerreros que van a tener estos cambios antropomórficos, ¿no? Que me parece sumamente interesante todo lo que es la transmutación humana y esos temas.
En general van a encontrar de todo un poco, así que yo creo que sí, sí les recomiendo desde aquí, aún sin leer la novela, pero ya quiero hacerlo, se les recomiendo. Y pues nada, algún palabras finales, porque yo quería hablar de otro tema más, pero ya nos vamos a ir por las ramas, demasiado, demasiado. ¿Algunas palabras finales, Henry? No, pues en verdad, no, pues gracias, gracias por la atención, sin duda, siempre creo que es muy importante. Ténganme paciencia, es mi primera novela, espero que les guste y dense la oportunidad, ¿no? Como lo he puesto en algunas de las dedicatorias. Creo que recordar, ¿no? Los momentos en los que la fantasía era parte de nosotros, que por lo general era cuando estábamos mucho más niños, ¿no? Y vivíamos en ese mundo, la verdad era muy padre, o sea, nos enriquecía. Entonces, recordemos que la fantasía es una gran forma de alimentar a tu ser humano, ¿no? O sea, de alimentar al ser humano y de alimentarte a ti por dentro. Entonces, no pierdan esa capacidad de asombro ante este tipo de acontecimientos fantásticos que pueden ser parte de una narrativa en una novela. Qué tremendas palabras, definitivamente. No hay que perder la capacidad de asombro. Muy bonitas palabras. Pues bien, esto ha sido todo por esta entrevista. Muchísimas gracias a Henry por estar aquí con nosotros. Henry Bedwell, director de cine, guionista, todo lo que es Hacerte Muerte, y ahora primerizo en el mundo de la narrativa con una novela fantástica. Bien, Regreso a Aztlán, que nos va a llevar a las raíces de este momento neurálgico, en este cambio, ¿no? Que fue la conquista del Imperio Azteca, ¿no? Los grandes imperios de Latinoamérica. Bueno, de América, ¿no? Ya está. Yo me dedico De realmente. América. De este lado del planeta. Y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Compartan el video, suscríbanse y eso, hagamos más comunidad. Hasta pronto.